Aquí comienza Cita con la Salud y Hospitales Universitarios San Roque. Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas, donde cada mes tenemos una cita con la salud para contarles un poco y acercarles un poco más a lo que es la medicina preventiva, fundamentalmente, que es lo que intenta Hospitales Universitarios San Roque con este tipo de espacios. Para ello recurrimos siempre a los profesionales de Hospitales Universitarios San Roque. Y hoy lo hacemos con una persona que nos ha visitado en varias ocasiones aquí en este estudio y hemos hablado con ella por teléfono y por supuesto somos sus pacientes también, con la doctora otorrinolaringóloga, no sé si lo digo bien, otorrinolaringóloga Diana Will. Buenos días. Buenos días, Diego. ¿Es otorrinolaringólogo? ¿No? Sí, 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 lo has dicho perfecto. Pues siempre decimos otorrino nada más. Sí, más cortito, más fácil. Pero cuando hablamos de otorrino lo referimos a los oídos nada más y también llevan ustedes la responsabilidad de la garganta. Sí, la palabra otorrino es oto de oídos, rino de nariz y laringe de laringología de la garganta. Estamos en un día complicado hoy para la garganta, pero bueno, luego hablaremos un poquito más tarde de esta cuestión, pero queremos hablar de los oídos, porque en verano los castigamos más de la cuenta por ello de que abusamos de piscina, nos bañamos más en el mar, el agua es aunque es buena, pero también nos produce una serie de patologías malas. Sí, sí, es verdad. Bueno, antes que nada, gracias por invitarme a este espacio. Es un auténtico placer. A hablar de un tema tan importante como son las infecciones del oído en el verano. Como tú has dicho, en esta época pasamos mucho más tiempo dentro del agua y este es uno de los factores predisponentes a que el oído se inflame. O sea, que el verano se inflama por el tema de la piscina, ¿o por qué se inflama el oído en verano? Bueno, porque permanecemos más tiempo en el agua, básicamente. Entonces, el estar tanto tiempo en contacto con el agua hace que el oído se produzcan pequeñas microheridas por el exceso de humedad y las bacterias que normalmente viven allí en la piel y nos protegen de otras peores, digamos que aprovechan esas condiciones para causar infecciones en el conducto. O sea que nos deberíamos secar los oídos, entiendo, por lo que me está refiriendo. Sí, una de las formas de prevenir, que si quieres más adelante profundizamos un poquito más en ellas, tiene que ver con el secado de los oídos al finalizar el baño. Pero debe ser un secado que no haga que se produzcan más abrasiones dentro del conducto que nos lleven a propiciar estas infecciones. ¿Cuáles son las patologías más comunes del verano, Diana? Bueno, pues esta que es la denominada otitis del veraneante, otitis del bañista, y consiste en la inflamación del conducto auditivo externo. ¿Es la más común? Sí, es la más común y está dada por esas condiciones que te digo y también porque aumenta la temperatura a nivel local. Aquí tenemos este tipo de infecciones durante todo el año en realidad. Sí. ¿No? Pero en otros sitios, en la península y demás, se presenta más que nada en el periodo estival. Siempre surge el debate de qué es más sano, si la piscina o el mar. Ustedes siempre han dicho bien claro que el mar es siempre más sano que la piscina, por ello de que la piscina lleva unos componentes químicos que nos afectan también, imagino. Sí, Diego, tienes razón. En ese sentido, el cloro hace que el conducto se irrite con más facilidad y se alteren esas condiciones internas de pH que pueden llevar a infecciones del conducto. Es más sano bañarse en el mar o en el río, en agua que esté en movimiento y no en agua que esté químicamente tratada. ¿Hay algún perfil de persona que sufra más los oídos, en este caso por la piscina, o es un poco la patología que tenemos nosotros o la propia formación nuestra de nuestro oído? Que es la hay personas que tienen más predisposición a las infecciones en el verano y esto tiene que ver con las características de la piel. Si yo tengo una eczema del conducto, que es la inflamación, o si tengo una dermatitis, eso va a hacer que esta barrera protectora de la piel se pierda y yo tenga más infecciones. También, si una persona, por ejemplo, tiene un osteoma, una exostosis, que es el aumento del hueso que tenemos en el conducto auditivo, hace que el agua adentro se quede con más frecuencia y esto también puede predisponer. Y si también la persona abusa de manipularse el oído porque use bastoncillos o porque use horquillas o porque se rasque, estas personas también tienen más predisposición. Otras personas que lo tienen son los niños porque tienen un conducto auditivo más pequeño. Y también las personas que tienden a hacer tapones de cerumen, a producir cera con más frecuencia, el hecho de luego ponerse en el agua, esos tapones hacen como de barrera para que el agua no se pueda evacuar y esas personas van a tener más tendencias a infecciones del oído.
O sea que el común de los mortales está expuesto a que sufra una patología en el oído, fundamentalmente en verano. ¿Debemos sacudirnos el oído cuando salimos del agua, Diana, en el sentido de intentarnos quitar el agua que siempre se nos queda ahí o siempre se nos queda algo? Sí, las medidas para prevenir estas infecciones que, como ya hemos mencionado, Sí, tienen que ver con que el agua se estanque ahí. Tenemos que secar nuestros oídos primero suavemente con una toalla, inclinar la cabeza hacia un lado, dar pequeños saltitos, saltitos. llevando la oreja hacia atrás. Eso hace que el conducto se ponga recto y ese exceso de agua se pueda evacuar. Eso es lo que queremos, que el agua Ya. se evacúe. Pero no se aconseja usar bastoncillos ni otras técnicas de secado más intensas, ni siquiera incluso el secador, porque eso puede hacer que el conducto se traumatice, que la piel se altere Claro. y que la infección se presente. Sin embargo, siempre buscamos lo más cómodo, que es coger el bastoncito, meternos el bastoncito dentro y lo que no entendemos es que estamos empujando hacia adentro, más que hacia afuera. Sí, los bastoncillos solamente deben ser usados para las partes externas del pabellón auricular, pero nunca se deberían poner dentro. Y hacemos todo lo contrario. Yo he visto incluso alguno que se mete el bolígrafo, cuando está así, se mete la capucha del bolígrafo para intentar desatascarse ese momento que sufrimos en Sí, varias ocasiones. sí, es verdad. Pero no es lo correcto. Entiendo. Para nada, Cuan- para nada. y- Y las cosas, si nosotros prevenimos, es mejor que ir a curar. Entonces, en ese sentido, para prevenir este tipo de infecciones, lo que tenemos es que cuidar la piel y una forma de cuidar la piel es no traumatizarla con el uso de estos elementos. Me estás hablando mucho de la piel, insistes mucho en la piel del oído. ¿La cuidamos la piel del oído, Diana, en el sentido de que, bueno, nos ponemos la cremilla así, hacemos a grosso modo cuando vamos a la playa, pero poco más? ¿A qué te refieres cuando dices lo de cuidar la piel? Pues sí creo que la piel se cuida poco porque la piel es el punto de protección. Si nosotros Ujú. tenemos la piel hidratada, si es una piel uniforme, lisa, no nos van a venir las infecciones, no solamente en el Claro. oído, sino en muchas partes del cuerpo, pero el oído, por las condiciones de ser un sitio pequeñito, estrecho, más propenso a la humedad, se puede presentar. Entonces, si nosotros cuidamos esa piel, esa barrera de protección, vamos a tener menos infecciones. Yo suelo recomendar en la consulta el uso de aceites esenciales dentro Mm, del oído. Y suelo decir, como cuando una persona tiene las manos secas y se aplica crema, pues la manera de aplicar una hidratación correcta en el oído es el uso de aceites esenciales. Lo que sucede es que mucha gente le tiene miedo a estas prácticas, pero mm. realmente es algo muy seguro. El conducto auditivo tiene 2 centímetros de longitud y si el aceite cae contra el tímpano no pasa No pasa nada. nada. De hecho, el tímpano, la capa externa del Mm. tímpano es piel y en vez de ser perjudicial, agradece esa hidratación para su correcta movilidad hacia el conducto. Entonces, si nos cuidamos la piel, vamos a tener menos infecciones y es algo que no solemos hacer en realidad. Claro. Aquí hay una condición que yo veo mucho y es que por el efecto de que el agua es desalinizada, no es un agua Mm. de muy buena calidad, o sea, es como lo Sí, es tenemos depurada, agua que decir. desalinizada. Mm. Tiene mucha cal también, entonces eso hace que la piel se reseque y la piel del conducto es muy susceptible, además porque tenemos hueso y tenemos piel directamente, tenemos muy poquita tejido adicional como en otras partes del cuerpo que podemos tener la piel, la grasita que nos Mm. protege, la piel del conducto es muy delicada. Es socorrido el aceite de oliva, porque mucha gente echa mano del aceite de oliva. Lo moja, hay veces que en un bastoncito y se introduce el bastoncito para hidratar el oído. Pero no sé si es correcto eso o es el remedio Pues, casero por pues el excelencia. aceite de oliva es ideal. Bien. Solamente que lo recomiendo en cuentagotas, no aplicarlo solamente con un algodón, sí para la parte externa de la entrada del Sí. conducto, pero para que haya una O sea, correcta dejar que entre la hidratación. gota dentro del Sí, oído. y inclinar la cabeza, suelo recomendarlo por las noches, una gotita de aceite de oliva por las noches en cada oído, y eso hace una correcta hidratación. Yo suelo contar esta anécdota en la consulta porque yo nací en Colombia, tú Ujú. sabes, y allí el aceite de oliva es algo de lujo, es un Es escaso. artículo Mm. de importación y es muy caro. Una persona del común no tiene aceite de oliva en casa y aquí lo tenemos en la cocina. Claro. Entonces, cuando yo recomiendo aceite de oliva es como, a veces las personas quieren que les recomiende Un aceites aceite especial, esenciales, esencial. que vayan a la farmacia, que se gasten 20 euros en un aceite. Bueno, ahora está cada vez más caro, Sí.
pero la verdad que es lo mejor para la piel, no solamente del conducto, para la piel en general. O sea que el aceite de oliva. Sí, sí, Bueno, hay sí. muchas cremas, de hecho, que vienen enriquecidas con aceite de oliva. Sí, 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 por esas propiedades que tiene de O hidratación. sea que a partir de ahora, cuando nos pongamos crema, tenemos que pensar también en los oídos. Pero no la Exactamente. crema del bronceador, meternos ahí otro chimoche, un chorro de Bueno, eso bronceador, lo ¿no? recomiendo el día anterior, ¿no? Mm. A darse el baño, aunque personas que ya han tenido historias de infecciones muy repetidas, Sí. incluso antes de entrar al agua, es conveniente que se pongan un aceitito para que esto repela el agua y no altere esa barrera de la piel. Es bueno hidratarse el oído por la noche, te he entendido. Sí, Si nos vamos bueno, a acostar, igual que nos ponemos crema o lo que sea, sí, es ponernos un como poquito en los oídos. hacerlo parte de nuestro ritual. Es Bien. más porque tenemos más tiempo, entonces nos cepillamos los dientes, nos desmaquillamos y luego nos ponemos el aceitito. Por tu experiencia, doctora, ¿nos cuidamos los oídos? ¿Somos conscientes de que es una parte fundamental de nuestro cuerpo, que cuando perdemos la audición o vemos que vamos perdiendo la audición, es cuando empezamos a preocuparnos? Pero claro, Bueno, antes la hemos maltratado mucho. En general el ser humano es así y hasta que no tenemos alguna alteración no somos conscientes de la función que tiene en el organismo. Entonces, si una persona ya ha tenido una otitis de verano y lo ha pasado mal porque realmente el dolor de las infecciones del oído es muy Son intenso, dolorosas. al verano siguiente ya se pone el aceite de oliva. Pero es así, a través de la experiencia es como aprendemos las cosas en general. Yo creo que no nos cuidamos, estamos más pendientes de otras cosas en el cuerpo que del oído realmente. Perfectamente. El dolor, nos aparece el dolor, porque hemos abusado de la piscina y normalmente cuando abusas de la piscina siempre suele aparecer una pequeña otitis que se va complicando, porque seguimos bañándonos y se va complicando. ¿Qué tenemos que hacer ante esa circunstancia, esa patología? Bueno, si solamente es dolor, a veces puede ser por la exposición, como tú has dicho, o porque tengamos un poquito de cera que en el momento del contacto con el agua se infla, vamos a llamarlo así. Y si es solamente dolor, pues a veces tomando un analgésico. Sin embargo, si el dolor es en aumento y empieza a Persiste. durar más de un día, de 2 días, y ya se asocia a otra serie de síntomas, pues sí deberíamos consultar al médico. Ya es una infección y hay que tratarla como tal. Entiendo. Bueno, Porque siempre volviendo, echamos mano a los antibióticos, echamos mano al farmacéutico, oye, ¿qué gotas para el oído? Nos pones unas gotas, etcétera, etcétera. ¿Es correcto eso? bueno, volviendo al tema Sí. que estamos tratando principalmente, que es la otitis del verano, hablaremos que el dolor es el síntoma cardinal. Y es un Vale. dolor que se presenta usualmente en uno de los dos oídos. A veces hay personas que cuentan con la mala suerte Con los dos. de tenerlo en los dos, pero usualmente es un dolor en un solo lado. Es un dolor que es progresivo, que va en aumento y que se asocia a otros síntomas como por ejemplo la sensación de bloqueo, la sensación de que el oído está ocupado y luego según la severidad pues van apareciendo la supuración del oído, va apareciendo la inflamación incluso de los ganglios si es un cuadro muy severo, la persona pierde audición porque el conducto se va cerrando y en casos muy complicados se cierra completamente como un ombligo. Entonces, si nosotros tenemos un dolor de oído con estas características, lo mejor es que vayamos al médico para que nos recete unas gotas de antibiótico. Hago hincapié en esto porque muchos pacientes me llegan con dolores de oído que son bilaterales, por ejemplo, que se presentan en los dos lados, que son tipo pinchazo, tipo punzada, intermitente, y estos dolores no suelen ser del oído, suelen ser más de patología de la articulación de la mandíbula. La mandíbula. Y muchas veces se van a un servicio de urgencias, les ven el oído, les dicen que está un poquito rojo y les ponen gotas de antibiótico. Y en ese momento, por esas gotas de antibiótico se pueden presentar otros problemas Claro. que si yo uso antibióticos y destruyo la flora normal del oído, pues me van a venir infecciones, por ejemplo, por hongos, y eso ya es un tema ya más molesto para el paciente. Entiendo que confundimos muchas veces el dolor de muelas, un dolor de boca, con un dolor de oídos. ¿Se pueden comunicar los dos? Sí, es que los nervios en todo el sistema humano es compartido. No tenemos un nervio para cada sitio en especial. Entonces, los dolores del oído son dolores que incluso puedo tener una patología del cuello y venirme dolor al oído. Patología de la mandíbula y venirme dolor al oído. O sea, es un sitio que recoge información de varias zonas de la cabeza y no solamente del oído. Entiendo que es la época más conflictiva, el verano, para los oídos, claro.
Sí, Aunque aquí lo que referías, tenemos una eterna primavera que podemos hacer uso de la playa o de la piscina, pero las piscinas hacemos más en verano. sí, yo veo, ese uso yo veo en mi incorrecto. consulta, veo estas infecciones durante todo el año. Sin embargo, es mucho más frecuente en el verano. En verano es más frecuente. De eso escapamos, cuanto menos en algo en ese sentido, de que bueno, lo circunscribimos a una época del año, pero eso va causándonos mella dentro de nuestro panel auditivo. Todo este Bueno, tipo de complicaciones o usualmente se es quedan ahí. temporal, no, es temporal y además porque estas infecciones son del conducto auditivo externo, que es la parte que comunica el pabellón auricular con el tímpano. Entonces no suelen ser infecciones que nos vayan a dejar ningún tipo de secuelas, más que sufrir un dolor intenso y tener unos días más o menos Incómodos. con tratamiento es entre una semana y 10 días. Vamos a estar incómodos, pero no es una patología que suela dejar secuelas, afortunadamente. Siempre vamos tarde al otorrino. Ujú. Alguna vez me lo has comentado en alguna ocasión de que siempre recurrimos ya cuando ya es algo ya imposible. Pecamos también de esta circunstancia, Diana. Bueno, En el es sentido que de que te vas a ir igual, al profesional experto precisamente de esa parte de nuestro cuerpo. Igual que vamos al sí, dentista, igual que vamos a otro tipo de médicos. sí, bueno, volviendo de nuevo al tema de las infecciones del verano, es poco habitual que haya un otorrino en un servicio de También. urgencias, ¿sí? Entonces, lo primero va a ser visitar un médico general. ¿En qué casos vamos a requerir mejor una valoración por un especialista? Si es una persona que tiene una enfermedad de la piel del conducto, un eczema que ya he conocido, que yo tengo varios pacientes así en la consulta, es mejor que le vea directamente un otorrino porque muchas veces estas secreciones que están allí atrapadas hay que aspirarlas y eso se hace bajo visión microscópica y bueno, con unos instrumentos y una experiencia idóneas, ¿verdad? Bueno, eso es la ventaja que tienes de trabajar, estar en hospitales universitarios San Roque, el sistema de diagnóstico que tienen ustedes y la aparatología para poder tratar cualquier tipo de circunstancia siempre es... Entonces, en ese tipo de pacientes recomiendo que la visita sea pronta Sí. al otorrino. También en pacientes que ya han ido al servicio de urgencias, les han puesto gotas y la persona no mejora. ha mejorado. ¿Sí? En esos casos también se recomienda porque a veces hay casos severos en los que el conducto se cierra completamente y nosotros tenemos que poner una tira de gasa que nos sirva de vehículo para que las gotas antibióticas viajen por ahí y el conducto se desinflame, sumado en estos casos que son más complicados a toma de antibióticos orales. Pero es conveniente. Y por ejemplo, yo veo ahora muchos pacientes extranjeros, muchos pacientes turistas que van a tener vuelos pronto. Y aunque esto no es una patología del oído medio, que son las que afectan, o sea, o pueden impedir que una persona tenga un vuelo, tome un vuelo, sí es importante que si es una persona que en una semana o así va a tomar un vuelo, sería mejor que le viera un especialista directamente para cortar el tiempo de tratamiento y para que este sea un tratamiento lo más adecuado posible. Los tapones, una herramienta que necesitamos o usamos mucho cuando llega el verano, en el sentido de que, bueno, son recomendados, no son recomendados. ¿Sería bueno que usáramos algunos tapones, sobre todo cuando abusamos de piscina? Pues ahí te diría que sí y no. Sí, porque vamos a prevenir que entre el agua, aunque todos los tapones así sean hechos a medida, filtran algo de agua. Es imposible que no entre porque el agua se va por donde encuentra. Salida, tiene que buscar salida. Sí. Y esto estaría bien para que no entre tanta agua dentro del oído. Sin embargo, si usamos tapones, por un lado, producimos traumatismos del conducto. Entre que el tapón entra y sale, estamos maltratando la piel del conducto, que ya hemos hablado de lo importante que es. Y por otro lado, el uso del tapón va a hacer que el agua se quede dentro y no se evacúe. Entonces, más que usar tapones, yo lo que recomiendo, otra vez volvemos a la hidratación de la piel y a las medidas después de salir del baño. Si yo tengo mi piel correctamente hidratada, al salir tener pegar algunos saltitos del lado contrario de la cabeza, secarlo, evacuar el agua que está ahí dentro, eso es una mejor medida que usar tapones, en mi concepto. Siempre se ha dicho que el oído tiene unos mecanismos de defensa. O sea, cuando sufre ataques de gérmenes, etcétera, pues siempre reacciona el oído. El caso del agua, por ejemplo, no deja pasar el agua hacia adentro, más adentro, se para ahí, en ese oído, porque puede generar infecciones. ¿Son mecanismos de defensa que tenemos en nuestro cuerpo?
Sí, además de la barrera protectora de la piel, en el oído también está el cerumen y Claro. también están pequeñas vellosidades que impiden que entren microorganismos. Son las barreras naturales de protección. Y cuando las personas se empeñan en tener los oídos pulcrísimos y quitan todo el cerumen que hay, están quitando una barrera de protección. Es igual que los pelillos en la nariz. La Sí, gente tiene que quitárselo todo y sirven un poco para filtrar sí, exactamente. el aire. Son Es un filtro. barreras, sí. En Canarias tenemos muchas patologías. ¿Notan ustedes que desgraciadamente va demasiada gente al otorrino? ¿En cuanto a qué? En el sentido de cuando llega el verano, las infecciones, aunque en verano también baja un poco esa asistencia, porque también ustedes tienen derecho a coger vacaciones. Bueno, También, nunca cojo claro, vacaciones en agosto, en agosto siempre, justamente por esto, esta circunstancia. porque tenemos muchas infecciones de oído complicadas con muchos pacientes extranjeros que requieren una valoración oportuna. O sea que hay que cuidarse y hay que ir al otorrino. Sí, bueno, volviendo a la pregunta que me estabas haciendo de patologías del verano, pues principalmente son las otitis externas. La También más se común. aumenta la frecuencia de sangrados de la nariz por la sequedad del ambiente y más aquí que tenemos calima y bueno, hemos tenido estos 2 últimos días altas temperaturas y la nariz tiene los vasos sanguíneos muy superficiales, no están como muy cubiertos por muchas capas de tejido, entonces se agrietan con facilidad, esa mucosa que lo recubre se agrieta con facilidad y sangra también. Nos asustamos muchísimo cuando nos sale sangre de la nariz, porque pensamos siempre lo peor. Hay veces que pues, se rompe una venita, un capilar y sangra la nariz y buscamos... hay distintos métodos. Unos dicen que hay que echar la cabeza para atrás, otro que todo lo contrario, que para adelante. Hay que taponarla con un algodón. ¿Cuál es el mejor método, Bueno, doctora? la nariz tiene este sangrado tan abundante porque tiene una amplísima cadena de vasos sanguíneos, sobre todo de tipo arterial. Son arterias Muy que finitas entre ellas. van a terminar en unas pequeñas arteritas al final y se van a reunir como en un lago. Entonces esas arterias se abren con mucha facilidad y por eso los sangrados suelen ser abundantes porque es un sangrado de tipo arterial. La primera medida que tenemos que hacer cuando esto pasa es hacer presión sobre la nariz, sobre la parte blandita, sobre la punta de la nariz, hacer una pinza como el que pone un ganchito para la ropa y hacer una pinza así, llevar la cabeza hacia abajo para que la sangre no se vaya hacia atrás. No hacia atrás. Y con un reloj esperar 5 minutos. Simplemente eso. Muchas veces, aunque 5 minutos en un sangrado parece una eternidad, total. pero realmente esa es la primera medida que hay que hacer. Luego, si el sangrado no cede, lo que recomiendo es poner un poco de algodón a manera de tabaco, de tabaquito así pequeño, ponerlo dentro de la nariz como el que está atornillando algo hacia arriba y volver a hacer presión en la punta nasal otros 5 minutitos. Usualmente con esas 2 medidas suele ceder. Si ya después de poner el algodón para el sangrado, dejamos el algodón un par de horitas, luego humedecemos con un poquito de solución salina y luego retiramos el algodón y aplicamos algún ungüento hidratante. Estos sí suelen ser cosas que venden en la farmacia. O sea, que nada de eso de mojarte la cabecita un poquito y echar la cabeza para atrás. No. Todo lo contrario. Y los sangrados en la nariz no tienen que ver con patologías como tensión arterial elevada o un ictus, que muchas personas se asustan porque sea el síntoma de un ictus y no es así. Es cierto que las personas se aumenta la tensión arterial, pero se piensa que es más por el impacto del sangrado, por el nerviosismo, que hace que la tensión se suba y no que sea la tensión arterial la que ocasione los sangrados. El calor nos dilata las venas también y es un hándicap. Nos metemos el dedito en la nariz en algunas ocasiones, la nariz reseca y tendemos a hacernos daño y a romper uno de esos capilares. Sí, por eso se presenta... O al sonarnos también. Por eso se aumenta este tipo de enfermedades en verano, por las condiciones de la temperatura. Tenemos una calima bastante intensa. Sí. Eso nos repercute también en los oídos y la garganta y la nariz también, que nos pica más de la cuenta, sobre todo los alérgicos. Sí, sobre todo la parte nasal y la garganta, porque es en especial si la persona no tiene una buena respiración nasal. Porque si tenemos una buena respiración nasal, a pesar de que la calima nos afecte a nivel local, no va a pasar, estas partículas no van a pasar a la garganta. Pero si tendemos a respirar por la boca, se nos va a resecar mucho la garganta y nos va a ocasionar dolor, tos, inflamación, pero
Sí es verdad que lo que más veo yo de patología en mi consulta en el Hospital San Roque, a nivel de todo el año, es patología nasal. O sea, de lo que más sufren las personas aquí en la isla Nariz. es de nariz, ¿no? Porque yo he trabajado en otros sitios y he notado que en ciertas partes pues ha sido más los oídos, más la garganta, pero aquí lo que noto, llevo 10 años aquí en la isla, es que la mayor incidencia está a nivel de la patología nasal y eso tiene que ver mucho con la calima. Este clima es de verdad muy agradable porque para muchas cosas es muy agradable, Pero cuando está así, un poco adverso. pero cuando está así nos puede molestar y lo que yo recomiendo es usar un agua de mar o directamente darse baños en el mar si tenemos la posibilidad. Pero si no, algún agua de mar con algo de hidratación, como puede ser el ácido hialurónico, ayuda a que la nariz esté más hidratada, que no se produzcan sangrados, que le ayude a la nariz en esa función de filtrado de ese exceso de calima. Antes me referías al tema de los vuelos. Cuando vamos de viaje, perdón, sufrimos en lo que es el despegue y el aterrizaje, fundamentalmente el aterrizaje, el bajar de una altitud nuevamente a la tierra o a aterrizar nos causa un problema en la audición, se nos taponan los oídos. ¿Hay algún tipo de método para poder compensar ese tipo de dolor? Que en muchas ocasiones los bebés fundamentalmente se produce un llanto tremendo. Bueno, esto tiene que ver con el manejo de las presiones del oído medio. El oído medio tiene un sistema de ventilación que está dado por la trompa de Eustaquio. Es un tubo cartilaginoso y de mucosa que comunica la garganta con el oído y es el que regula las presiones. De la presión externa a la presión interna del oído. Cuando vamos en un vuelo, sobre todo en el descenso, por el aumento de la presión atmosférica, esta trompa de Eustaquio se va cerrando y va haciendo que notemos que escuchamos menos, que es cuando usamos las técnicas de apertura. El nombre médico es maniobra de Valsalva, pero lo que se trata es de insuflar los oídos tapándose la nariz o bostezar o beber líquidos o comer chicle para que produzcamos más saliva y vaya aire hacia el oído. Esas son como las medidas generales que tenemos que tener. Hay algunas personas que por condiciones de mala respiración nasal o porque están acatarrados, eso lo veo muchísimo, si coincide que tienes un vuelo y estás con un poquito de catarro, si sea mínimo, o te resfrías durante el vuelo, porque con un poquito de moco que se ponga en la trompa de Eustaquio, ya no se abre y cierra de la manera que tiene que hacerlo, y durante el descenso se pueden presentar episodios intensos de dolor, derrame del oído con secreciones mucosas, incluso sangrado, incluso perforación del tímpano. Entonces, estas personas que les molestan los vuelos y que saben que tienen patología nasal, que les va a alterar este equilibrio de presiones, se recomienda usar unas gotas de vasoconstricción en la nariz. Son unas gotas que abren espacio para que la persona respire mejor y se usan 20 minutos antes del despegue y del aterrizaje. Y también las otras medidas que te comenté, discúlpame, como beber abundantes líquidos, como bostezar, como insuflar los oídos, hacer la descompresión, eso nos ayuda a que haya menos molestia. No hemos hablado del buceo. El buceo es algo que también hacemos mucho en verano y eso causa un daño en los oídos cuando bajamos a profundidades y no hacemos esa descompresión. Se nos taponan los oídos y nos causan problemas. Bueno, también la patología del buceo está relacionada con alteraciones del oído medio y se maneja principalmente con evitar, porque las personas sobre todo cuando no son expertas, o bueno, también hay algunas expertas, van bajando y van viendo que no compensan. Y si no compensan, hay que volver. Porque cuando la persona dice, bueno, no compensa el oído y demás, yo sigo bajando y ahí es cuando se presentan los problemas, perforación de tímpano, sangrado de los senos paranasales. Y las personas que están muy habituadas a bucear o que les gusta mucho, también es interesante que tengan una visita con el otorrino para detectar si tienen algún tipo de alteración en la nariz que los predisponga más a alguna complicación, como puede ser la desviación del tabique, el crecimiento anómalo de los cornetes, y también para darles medidas especiales que deben tomar en el momento de hacer el descenso y así evitar males mayores. Sí, prevenir. Esto lo principal que quiero que quede de esta charla es que hay varias cosas que podemos hacer para prevenir, y no solamente acudir al otorrino cuando ya tenemos alguna patología. Mi consulta está
allí abierta para que quien quiera revisarse ciertos factores predisponentes, tanto de otitis del verano como del buceo, como de patología del vuelo, pues pueda acudir para una revisión. Siempre se ha dicho que prevenir es curar, y hoy aquí nos lo está dejando más que de manifiesto Diana Wills, que es otorrino en Hospitales Universitarios San Roque Maspalomas. La descompresión famosa que decíamos. Yo te he oído en alguna ocasión, y me lo has dicho cuando he ido a consulta, que normalmente tenemos del tabique siempre un poquito desviado. Es rara la persona que lo tiene perfecto. Siempre hay un conducto que tira más que el otro. ¿Eso es correcto? Sí. Suelo decir que más o menos de cada 10 personas, 6 o 7 pueden tener el tabique desviado hacia un lado u otro sin que esto altere su función respiratoria nasal. Solamente que hay personas que nacen con el tabique desviado más, o sea, que ya les produce una obstrucción, pero como es una condición que la tienen desde el nacimiento, no lo notan. Hasta que un día van a la consulta, por ejemplo, por una sinusitis, y entonces yo me percato que tienen una desviación septal, y muchas veces le digo al paciente, como no lo has notado, vas a ponerte esta agua de mar, vas a venir a verme en un mes y vas a ser consciente de tu respiración. El famoso agua de mar, bueno, el Rinomer, por decir una marca, que se nos viene a la cabeza. Bueno, o simplemente a veces solamente darse cuenta de cómo respiramos por la nariz, porque no lo sabemos. Simplemente decirle a una persona, fíjate en este mes cómo vas a respirar por la nariz, si respiras más por la derecha, por la izquierda. Siempre y un conducto va mejor que otro. Y la mayoría de las veces la persona viene diciéndome, sí, realmente no respiro bien por la derecha, y ahí ya tenemos que pensar en un tratamiento quirúrgico. Diana, como profesional, como médico, ¿qué recomendaciones nos das para este verano que estamos viviendo ya? Bueno, cuidarnos la piel del conducto con estos aceites esenciales que les he comentado, secarnos los oídos después del baño, evacuar el conducto, no permanecer con la cabeza tantísimo tiempo en el agua, y si somos personas que tengamos propensión a tener tapones de cerumen o alguna patología inflamatoria, pues visitar siempre un otorrino antes de empezar la época de baños para que estas condiciones las podamos modificar y no tengamos infecciones. Vivir con seguridad y disfrutar de nosotros mismos y disfrutar de un verano saludable, que es lo más importante. Y tener hábitos saludables. Hábitos saludables. Porque muchas veces queremos que las bacterias, o sea, culpamos mucho a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los microorganismos de lo que nos pasa. Sin embargo, es mejor que cuidemos nuestros hábitos, que en este caso nos cuidemos la piel del conducto, que comamos bien, que durmamos bien, o sea, que descansemos, que nos relajemos, para que nuestro sistema inmune siempre esté de la mejor manera y de este modo poder combatir las infecciones. Acabas de decir una palabra fantástica, que disfrutemos de la vida, que es lo más importante. Claro, ya que estamos aquí, que tenemos playa, que pues estamos 4 días, relajarnos, ¿no? Porque hay que disfrutarlo. El exceso de cortisol, de estrés, de pensamientos también lo nos tenemos lleva demasiado alto. a enfermarnos. Lo tenemos demasiado alto. Yo soy uno de ellos, que tengo el cortisol por las nubes, tengo que decirlo. Diana Wills, me encantaría hablar otro día. Tenemos que hablar de temas, hoy queríamos hacerlo fundamentalmente del verano, las patologías del oído. Sí. Pero otro día me gustaría hablar de los tinnitus y de los acúfenos y de otras patologías del oído que son muy importantes, y de la garganta también. Cuando quieras, ya sabes que para mí es un placer venir a compartir contigo este espacio y con los oyentes, así que cuando desees. Y cuando tengan cualquier duda, cualquier problema con los oídos, con la garganta, confíen en Otorrino de Garantía. Hospitales San Roque les ofrece los servicios de la doctora Diana Wills, de la cual puedo dar fe, que nos trata a mil maravillas cada vez que vamos a su consulta. Nos hace una revisión completa y nos garantiza que sigamos aquí por mucho tiempo hablando y escuchando, que es muy importante. Exactamente. Diana Wills, gracias. Buen día, un saludo. Bueno, a ti, Diego. Hasta luego. Adiós. Buen día.